tenemos la presentación. Les digo que hay un pequeñísimo cambio que ustedes están notando y no había notado que me están grabando también, pero bueno. Hoy nos presenta la doctora Mariana el tema que ustedes leen ahí, que dice perspectiva de la física médica, realidades sobre una especialidad que salva vidas. Brevemente voy a leer el currículum, un pequeñísimo currículum que nos envía la doctora. Dice que la doctora es física médica con especialidad en radioterapia en el Hospital ABC y también es profesora aquí de la escuela de reciente ingreso. Tal vez no tan reciente, pero más que yo sé. En el Centro Médico ABC supervisa aproximadamente 300 procedimientos al año relacionados con radioterapia. Su área de especialización es la radiocirugía intra y extracraneal, calidad y seguridad y el desarrollo de técnicas de radiación para radiobiología experimental. En el 2020 obtuvo la certificación en radiooncología por el Consejo Internacional de Física Médica. En el IPN imparte cursos de física aplicados a la medicina, estudiantes del posgrado y de la licenciatura. ¿La licenciatura también? No, solo posgrado. Ha publicado artículos internacionales, ha dirigido tesis de licenciatura y de maestría, es socia fundadora y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina, socio fundadora de la Sociedad Mexicana de Radiocirugía, socio activo de la Federación Europea de Organizaciones para la Física Médica y más cosas. Y algo personal de ella que nos envía que ella junto con su esposo intentan igualar la energía y entusiasmo de un hijo adolescente. Y en el ámbito deportivo disfruta la natación y es practicante de hapkido, no sé qué es eso, pero no se conoce, pero supongo que es un arte marcial. Entonces, doctora, muchas gracias. Y ¿podemos interrumpir? Sí, sí. La podemos interrumpir en el momento que crean conveniente. Los va a interrumpir en el momento que sea conveniente, así es de que siéntanse libres de preguntar cuando lo consideren pertinente. No se va a enojar con ustedes. No, al contrario. De hecho, a ver si no queda corto el seminario a lo que están acostumbrados. Pero quienes ya me conocen en las aulas saben que difícilmente yo soy un interlocutor de una vía. Generalmente promuevo la vía en las dos direcciones. Una vía, pero en dos direcciones. Entonces, pues, van a participar. De hecho, está bien una pequeña actividad para que ustedes hagan conmigo. Porque, pues esto de la física médica, física en medicina, luego suele ser lo menos atractivo, ¿no? De primera instancia, y pues quiero que podamos juntos explotar el objetivo que intento en esta ocasión. Gracias, doctor. No sé de qué tanto iba a poder presentarme. ¿Qué tanto vamos a poder vernos? ¿Se funciona? Sí, ¿no? Sí, es como... Sí, no sabía cómo estaban los códigos de seguridad y de convivencia, si me iba a poder quitar el cubrebocas o no, qué tan cerca íbamos a estar. Entonces, si no me podían conocer y yo tenía que usar sus cubrebocas, pero están suficientemente lejos, está bien. Estaba una foto mía. Ya el doctor de ellos que traía preparados, y pues el título, ¿ya lo vieron? Es que luego me gustan más. Dice perspectivas de la física médica. Entonces, para ponernos de acuerdo en qué vamos a entender en este momento por perspectiva, tomé la definición de la Academia de la Lengua Española en lo que quería yo que entendiéramos en este momento de perspectiva, que son puntos de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Es decir, todo lo que van a escuchar ahora mismo no es una camisa de fuerzas, no es una imposición, no es una situación de autoridad, que solo porque lo digo yo es verdadero, ¿no? Ni obligo a nadie a que crea lo que estoy diciendo,
simplemente es un punto de vista. Van a estar todas las referencias que puedo, de tal manera que ustedes por sus medios pueden explotar y continuar lo que sea que intento sembrar en ustedes ahora. Ustedes pueden seguir, en realidad pueden poner en duda lo que yo les digo. Simplemente son puntos de vista que yo considero relevantes para el objetivo del tema de hoy. Y el título, en el fondo, mi inspiración fue este libro que yo les presento ahora mismo, que se publicó a finales del año pasado, y ahí está, así se llama, True Tales of Medical Physics, historias verdaderas de la física médica, y abajito, muy chiquitito, no se alcanza a ver, pero dice visiones personales sobre una especialidad que salva vidas, en español. Se los recomiendo, es una lectura súper amable, rápida, no es tan grande, la letra está grandecita, entonces se lee rápido. Y este libro es una recopilación de historias cortas, muy cortas, son cortas, no pasa de 4 o 5 páginas cada historia, de académicos galardonados de altísimo calibre internacional en lo que a física y medicina se refiere. Los más grandes que están vivos todavía. Y presentan sus historias desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, empezando por su historia personal, su acercamiento, su primer acercamiento y su motivación personal, familiar por hacer temas de la física en la medicina, hasta lo que hacen actualmente. Entonces, un poco en esa estructura estuve rumiando, estuve pensando para presentarles hoy. Entonces, voy a estar yendo y viniendo entre mi personal punto de vista, algunos rescatados de este libro y algunos que creo, no exactamente mi libro ni míos personales, pero que son perspectivas o son experiencias de la física y medicina que creo que ayudan en todo este asunto de dejarles. ¿Cuál es mi objetivo? Es dejarles un panorama así grande, lo más grande que puedo en un poco menos de 2 horas. Menos de 2 horas porque puedan tomar su café y sus galletas. Pero más allá de lo que yo les diga hoy, leanlo, por favor. De hecho, si tienen cuenta de aquí de internet, creo que con este Springer lo pueden descargar. Desde Springer entran con su cuenta de Politécnico, se loguean desde cualquier computadora de acá y lo pueden leer. No sé si descargar, pero sí lo pueden leer al menos. El editor es este señor, John Pantic, Jacob Pantic. Desde mi punto de vista, el más grande ahorita de la física y medicina vivo, los canadienses tienen una ventaja enorme en lo que es aplicaciones a la medicina. Y este señor es el hombre de la física médica en Ontario, ha pasado por McGill, en fin. Y él es el editor. Y es la primera historia que viene ahí en el libro. No la voy a mencionar. Y como ejercicio, me imagino que todos por ahí tienen sus dispositivos inteligentes. Si quieren y tienen la oportunidad, sáquenlo, abran una máquina de la buscadora. No tienen celulares, ¿verdad? No, aquí sí. No nos voy a sacar. No, aquí sí, no los dejo sacar. Perdón, yo pensé que estaban dando problemas con mi anfitrión. Saquen su celular nomás para este momento, para guardar la barba, por favor. Abran una máquina de búsqueda, es una aplicación de búsqueda de su preferencia, y pónganle ahí, ¿qué hacen los físicos médicos? Seguramente encontrarán lo que yo encontré. Ahorita les voy a mostrar lo que yo encontré. Ahí tengo lo que yo encontré, pero les dije que esto iba de 2 días, ¿no? Desde mi humilde perspectiva, son puras respuestas aburridonas, lo van a encontrar así como que, tipo Wikipedia, una Wikipedia administrada ahí medio pobremente, en español. Los españoles son los que más se dejan ver, los que más publican. En México muy poco, en español los mexicanos poco.
Entonces lo que van a encontrar en español, si escriben así en español, es muy poquito. Probablemente si busquen en inglés pueden encontrar algo más interesante, pero aburrido igualmente. De tal manera que eso recupera mi invitación a que lean el libro ese. El libro este de Jacob Van Dyck es una joya para presentarles lo que hacen los físicos, qué cosa es la física médica, desde una perspectiva muy orgánica, casi hasta lúdica en algún punto. Les va a gustar, les va a traer ese libro, lo van a querer seguir leyendo. ¿Alguien? Dígame. Los físicos médicos son expertos en la aplicación de los principios de la física a la medicina. Trabajan en colaboración. La física a la medicina, física a la medicina. Trabajan en colaboración con médicos, radiólogos y otros profesionales de la salud para mejorar la calidad y la seguridad de los procedimientos médicos que utilizan la radiación ionizante y otras formas de energía. Entre las principales responsabilidades de un físico médico se encuentran la calibración y el mantenimiento de los equipos de diagnóstico por imagen, como los rayos X, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la medicina nuclear. La supervisión de los procedimientos que utilizan la radiación ionizante para garantizar que se utilice la cantidad mínima necesaria para obtener una imagen precisa, la evaluación de los riesgos de la radiación y la adopción de medidas de seguridad para reducir la exposición a la radiación de los pacientes y el personal médico. Hasta bueno. Más o menos todo lo mismo. ¿Encontraron lo mismo? ¿Alguien encontró algo distinto a eso? Ah, sí me veo aburrido, ¿no? Sí coinciden conmigo. Sí, empieza así. Son respuestas aburridas. Ahí está lo que encontré yo, un poco. Cuando hice mi búsqueda, pues se parece. Si se fijan, yo le puse, ustedes pusieron qué hacen los físicos médicos. No creo que hayan encontrado así, los físicos médicos hacen tal. Empieza uno a encontrar muchas cositas, no son, los físicos médicos son los que colaboran en un equipo para diagnóstico, tratamiento, bla, criterios y recomendaciones, y empieza ahí a encontrar diferentes cosas. Pues hasta la famosa Wikipedia tiene ahí su sección súper expuesta, bien seca. Pero bueno, pues es un acercamiento. Entonces, quien quiera saber, no va a ser en esta hora y fracción que vamos a platicar, qué hacen, qué es la física médica, qué hacen los físicos médicos y cómo va, leanse ese libro, por favor. Ahí sí van a encontrar probablemente respuestas mucho más interesantes y completas. Pero bueno, voy a intentarlo. Voy a intentar un poquito empezar a sembrar quizás su curiosidad. Si alguien saliendo de aquí o un día de estos busca el libro y lo quiere leer, de verdad que con uno, luego me dice solo para sentir que sí, en verdad logré mi objetivo. Y al menos uno de verdad va a ir a ese libro. Haciendo un poquito de historia, quienes me conocen saben que justamente la historia es la que creo que nos da mucho pie, mucha luz, mucha dirección para entender las cosas de manera profunda. Y entonces, haciendo un poquito de historia, es un poco cortadón, pero no sé si ven. Respecto a la física médica, física en medicina, aplicaciones de los conceptos, herramientas, técnicas de la física, la salud, como sea que lo encuentren. Por ahí uno puede encontrar, fíjense, tipo, varios cientos de años antes de Cristo, donde ya podemos encontrar algunos documentos en forma de papiros, escrito en este tipo de material, donde para mujeres, por ejemplo, que presentaban protuberancias o deformaciones en la mama, que ahora las podemos identificar probablemente como tumores mamarios, las empezaban a tratar a través de cauterizaciones, estos abscesos que luego tenían las mujeres mamadas. Entonces, pues, cauterización, calor, algún tipo de energía aplicado a el cuerpo humano. Física médica, no les estoy hablando de nada moderno en el fondo. Nada moderno. Obviamente, cientos de años antes de Cristo. Si traemos algo más hacia nuestros tiempos,
después de todos estos siglos, lo que ha ocurrido es que pues, se han sentado las bases de la exploración científica, por ejemplo, de las funciones corporales en diferentes escenarios. Desde la salud tal cual, el deporte, la prevención de la salud, en fin, de las enfermedades. Y, como dice aquí, hay algunas disciplinas que tienen mucha relación, que probablemente podemos definir algunas bandas o límites de acción de cada una de ellas y lo que es la física médica, pero hay algunas disciplinas que hacen esta conjunción: electrofisiología, biomecánica, biofísica, andan todas ellas ahí. La verdad es que no podría decirles que hay una línea que dice lo blanco y lo negro, esto es física médica, esto es biofísica, esto es electrofisiología. Todas andan ahí un poco en el concepto general, pero se van especializando, van acotando el uso de los conceptos y las técnicas y se van especializando. Entonces, podemos encontrar diferentes canastas en este tipo de conjunción de la física con la medicina. Por supuesto que no creo que en este foro, al menos espero que no tenga que justificar yo la necesidad de medir, ¿verdad? Entonces me la voy a brincar. Hablando de historia, pues también esto tiene, ¿cuál es el apuntador? Ah, el apuntador es el de acá. Ahí viene. Hablamos, siguiendo en el tema histórico, pero ya mucho más moderno, miren, en 1885. Sí, es un poco lento. Sí, dio un saltote, ¿no? Un saltote en la historia. Más o menos. Vean, 1885 ya podemos encontrar algunos documentos. Aquí está la referencia en el libro que les acabo de recomendar. Viene la referencia completa. Ya existe, ya se reconoce, se empieza a explotar el concepto de física médica o física en medicina. Tiene que ver con electrofisiología, igual un poco de la diapositiva anterior. Alguien por ahí, 1885, 86, ese año, por ahí a algunos de ustedes les dice algo, les trae algún hecho importante. ¿No se vale, profesor? Bueno, está bien, si no, Lo tiene fresco el doctor Ramírez. ¿Alguien por allá? A ver. Por ahí va. Tache por los que no lo identificaron, ¿eh? Entonces, vean. Entonces, bueno, ya en el fondo no les voy a hablar de nada moderno. Vamos a hacer honesto. Para los que no identificaron como por dónde venían las fechas, ¿no? Yo no dije que fuera la fecha ni el año, pero por ahí, ¿no? Los tiempos. Igual que la diapositiva de la justificación de por qué es importante medir, yo espero que no tenga que que ahondar en estos detalles históricos de la radiación, radioactividad, diferentes tipos de orígenes, de fuentes, ¿no? Que entendemos ahora como rayos X, decaimientos nucleares, en fin. Muy fácil para ustedes de diapositiva, entonces mejor aprovecho el tiempo y lo sigo. Entonces estas formas de energía, lo que ocurre es que pues cuando llegan a los seres humanos o cualquier ser vivo, pues resulta que todo lo que seguramente conocen todos al pie de la letra de la interacción de la radiación con la materia, ¿sí, verdad? ¿Saben al pie de la letra?
esconden hacia atrás así unos de otros, no me vayas a preguntar. Algo interacción de la radiación. Pero la radiación interactúa con la materia como la conocen. ¿Qué ocurre cuando esa interacción sucede en materia que está viva? Hay consecuencias. Las interacciones y las leyes, las reglas por las que se rigen la interacción de la radiación con la materia es la misma. Para la mesa, para el aire que nos rodea, para un cuerpo humano. Lo que ocurre después de esa interacción, a manera de una respuesta, porque el tejido vivo puede responder y reaccionar, por decirlo de alguna forma, a esa incidencia de esa energía y tener consecuencias, digamos, eso lo hace diferente a la materia viva de la materia no viva. Entonces, pues particularmente cuando esa radiación llega a un tejido, como dice acá, por ejemplo, que se llama tumor, en este momento voy a asumir que todos saben a lo que yo me refiero, pues también va a tener una respuesta, pero esta no va a llegar solamente al tumor. Esta radiación pues no es selectiva, ¿no? Ustedes saben cómo hay la interacción y de repente las cadenas y de repente la expansión en la región donde empieza a tener efectos colaterales, por decirlo así, secundarios de una interacción en un cierto punto. Resulta que se difumina, se va aumentando el rango de físico en el que se tiene consecuencias de una interacción en un determinado punto. Entonces, pues si estamos hablando de un tejido vivo, que también un tumor es un tejido vivo, pues va a llegar al tumor, pero también va a llegar al resto, al tejido circundante, que no necesariamente es tumor. Entonces, pues nos empieza a interesar a estudiar los efectos de la radiación en cualquiera de sus formas, en tejido vivo, pero luego hay que hacer diferencia en tejido enfermo y en tejido sano, y entonces pues empiezan las incógnitas a surgir y de manera evidente, espero que haya sido natural la introducción de la salud en todo esto. Cómo la física y la salud empiezan a tener que ver. Ya más claramente ahora, desde un punto de vista, no estoy hablando de calor, de cauterizaciones, de medir la velocidad con la que responde un músculo ante cierto impulso, ¿no? Sino ahora estoy hablando de energía que va directo a la materia. Y esa tiene un efecto como consecuencia de la incidencia de esa energía. Cuando 1890 y tantos, vean, ya para 1896, fíjense, un año, nada de diferencia en tiempo, de que se empiezan a sentar las bases de la radiactividad, de la radiación a través de rayos X. Inmediatamente se empiezan en el mundo, y fíjense, era un mundo donde obviamente no había internet, obviamente no había medios de comunicación masivos ni inmediatos, que ahorita estornudo aquí y pueden saber en China. Alguien le puede dar una manita así o una manita así. Ya los médicos, la oncología es, voy a hablar así muy someramente sin ser experta, tiene que ver con el estudio del cáncer en el cuerpo. Entonces, los médicos de formación, los doctores médicos que se dedican al estudio del cáncer en el cuerpo humano, son los radiooncólogos, pues dijeron, radiación, rayos, de repente se pone rojo, algo hace en el tejido, algo tendrá que hacer en el tumor esos rayos. Esa cosa rara que no sabemos qué es, no se ve, no se siente, no se escucha. No se siente de inicio, pues si te quedas un ratito ahí, sí se siente. Seguro más de uno se le ha pasado el sol, por ejemplo, de quedarse en la calle y es lo mismo. Entonces, como les decía, estos efectos pues también pueden ser dañinos cuando esta radiación llega pues a tejido, vamos a suponer que está sanito, que no necesita de que llegue esa radiación ahí, que al contrario la afecta.
descripción de la radiación en estos términos que estamos hablando, pues se funda una sociedad, un comité internacional que empieza también a darse cuenta que hay que voltear a ver los efectos secundarios. No todo es, bueno, sí, la radiación en el tumor y se le va a quitar el tumor. Hablando así muy alegremente. No, también hay efectos secundarios que si bien puede ser que estén esperados, pues no son deseados, ¿no? Entonces había que regular esas cosas. Y así pueden hablar, por eso estamos en la parte histórica, un poco en la abolición, la definición, la historia, más aburrido para unos que para otros. Entonces, pues bueno, cada quien puede hacer su trabajo de historiador si quiere, se lo recomiendo, pero se pueden encontrar fácilmente en la piscina de la información en internet muchos antecedentes al respecto. Por ejemplo, es el brazo de Marie Curie por una reacción autoinducida de lo que ella veía que pasaban cosas raras con esos granitos que tenía ahí. ¿Qué pasa si me lo pongo en el brazo? Eso y muchas cosas más pasaron. Ya para el siguiente siglo, pues casi yo, no sé, a mí me fascina luego echar a andar en la imaginación y decir, ¿cómo tan rápido? O sea, en esos tiempos donde con trabajos y conocías al vecino, ¿no? Ahí en tu pueblito, y entonces esos conocimientos tuvieron una explosión importante, así de locos. Ya para 1910 pues ya había aplicaciones en imagen, en piel, digamos, igual en el sentido del tumor, de hacer incidir a cosas que parecían tumores, tener imágenes del cuerpo humano, y se empiezan a desarrollar muy sólidamente, muy rápidamente el interés, y los científicos, médicos, físicos, técnicos, ingenieros, todo el mundo involucrado en hacer que esto sea posible. Es un equipo gigantesco de profesionales el que hay detrás de tener una imagen. Hablando de historia y de esta evolución de la física médica desde por ahí unos cientos de años antes de Cristo, a principios del siglo XX, pues el creciente uso de esta radiación pues lleva a una demanda de físicos que puedan aplicar su experiencia. Otra vez voy a leerlo. Ustedes lo tienen ahí, pero me gusta leerlo. Este creciente uso explosivo de este conocimiento que era nuevo, relativamente nuevo en esos tiempos, y ni siquiera entendido, digamos, tan profundamente como ahora, este creciente uso de la radiación llevó a una demanda de físicos que puedan aplicar su experiencia, sus conocimientos en física directamente a la atención en las instituciones de salud. Y es así como se empiezan a sentar las bases de lo que ahora podemos asociar, desde un punto de vista más acotado, como física médica moderna. Siguió la expansión, siguió el crecimiento, siguió el interés, hasta llegar a desarrollos tecnológicos fascinantes, casi increíbles, que parece así como un metaverso distinto al que vivimos. Son impresionantemente hermosas estas máquinas, complejas tecnológicamente hablando, la parte de ingenieros electrónicos, mecánicos, eléctricos, es un grupo de gente impresionante que está detrás del diseño, por un lado del diseño, los físicos en general, pero de la gestión, de la implementación de esto y hacer una realidad estas máquinas. Que con radiación de alta y baja, combinaciones entre alta y baja energía. Cuando yo digo alta energía, ¿qué significa? ¿Qué creen? ¿En qué número creen que estoy pensando? ¿Alguien quiere decirme? Si no, yo digo quién. Cuando yo digo alta energía, ¿qué piensan en alta?
Siempre lo asocio con rayos X y gamma ya de la radiación de gamma. Un número, ponle un número. Número con sus unidades, abusado. 2. ¿Son físicos todos aquí? No se usan los grays para medir las unidades. ¿La energía? Estoy preguntando de energía ahorita. Te me adelantas. Energía. Joules. Del orden como es. Kiloelectronvolts, megaelectronvolts. Pero, ajá. Kiloelectronvolts. Y si yo digo, esta máquina es esta radiación que ven aquí, esta radiación amarillita. Si yo digo que es de alta energía, ¿como cuánto significa que sea alto? ¿Cuánto se imaginan que sea alto? Por ahí, ¿quieres decir algo, no? De los megas de electronvolts, mira, ya está entrando un... Creo que quedó muy chiquitito, pero si lo ven con mucha atención aquí, dice MBX. Son rayos X del orden de megavolts. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Son el orden de megavolts. ¿El voltaje mide energía? Si son rayos X, ¿dónde se están produciendo? Si son rayos X, ¿de dónde salen? ¿Quién nos contesta, profesor Daniel? ¿Quién quieres que nos conteste? Por medio de la aceleración de electrones. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Cómo? Por acelerando electrones. Acelerando electrones. ¿En qué? A ver, sí, profesor, ayúdame. Un número, 7. Ah, 7. 6, 7. Acelerando menos. ¿Qué? Pero si estoy diciendo que la energía de estas máquinas, de estos haces, andan del orden de megaelectronvolts y son rayos X, ¿de dónde se producen? ¿De dónde están saliendo esos rayos X? Están saliendo de un electrón al cual se le está aplicando una diferencia potencial que va cambiando su polaridad, digamos, se está cambiando la dirección en la que se mueve el electrón. Entonces esta carga se está acelerando y bueno, toda carga acelerada por vías, entonces esa radiación sería rayos X. ¿Cuántos tenemos registrados, profesor? 32. ¿El 32? ¿Quién es el 32? Sí que no. Rea. Sí, tiene razón nuestro compañero. De ahí salen los rayos X. Un cañón de electrones. Otra vez muy fuerte, ¿cómo? Un cañón de electrones. Bueno, también surge de la transición de los electrones. Echemos un porcentaje. Creo que depende del material donde está incidiendo esta radiación. O sea, si nosotros aceleramos un electrón y lo hacemos chocar contra cierto material, entonces este cierto material pues va a expulsar energía, ¿no? En forma que puede ser de otra radiación. ¿Y cómo se llama un aparatejo por ahí que hace eso? Se llama... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo tubo de rayos X? Muy bien. Se llama tubo de rayos X. Sí. Tubo de rayos X. Podemos obtener rayos X. Y esta energía de la que estoy hablando, cuando yo digo megavolts, por ahí en realidad hay una asociación en el lenguaje que tiene que ver, el lenguaje aplicado en la medicina, en la clínica, con el potencial de aceleración. Perdón. Yo recuerdo que tenía que ver con un elemento que le llaman tuxeno, y que era justamente cuando interactuaba, cuando justo el mecanismo que ahorita describió el compañero, en el tubo de rayos catódicos, cuando hay una diferencia de voltaje, y en ese tubo de rayos catódicos está el tungsteno y esos electrones chocan con ese tungsteno, entonces liberan los rayos X. Recuerdo que, así fue más o menos lo que observó Röntgen
En 1895. Palabras más, palabras menos, más o menos así. Rayos X, ¿no? En un tubo de rayos X. Entonces, cuando yo digo altas energías, estoy hablando del orden de megas de electronvolts producidos por diferencias de potencial que aceleran electrones en megavolts. Esas diferencias de potencial que aceleran. Y cuando hablo de bajas energías, pues estaré hablando, voy a decir para poder seguir, de kiloelectronvolts. Entonces, cuando ustedes se quiebran un brazo o de repente el dentista dice, ay, traes una cosa ahí en la muela, ahorita tomaron una radiografía, se quiebran un bracito y los mandan a que se tomen una radiografía, se cayeron, los mandan a que tengan una tomografía que sea computarizada. Todos esos aparatos funcionan con fotones, rayos X, porque hay pequeños tubos de rayos X en esas carcasas, en esos robots, y esos rayos X se los hacen incidir a su cuerpo y a través de la reconstrucción, voy a llamarlo así, de la radiación que se quedó en su cuerpo en comparación con la radiación que logró pasar de su cuerpo, sale una imagen. Entonces, cuando hablo de bajas energías, estamos hablando por ahí del orden de kiloelectronvolts de esos fotones. Y los de alta energía, que es como es un aparato parecido a este que están viendo acá. No sé si alcancen a ver, pues este es una representación de una persona ahí acostada para que se imaginen las dimensiones del robot este. Este robot da vueltas, puede dar vueltas para allá, para acá y lanza la radiación de alta energía al cuerpo. La intención de aquí no es tener una imagen, no es tener ese contraste entre lo que se quedó de la radiación y lo que pasó de esa radiación que les hacemos incidir. No, el interés cuando es aquí es, ahora sí, provocar la muerte de las células. Por ejemplo, si hay un tumor por ahí. Resulta que la radiación cuando llega a las cosas vivas puede generar la muerte de las células. Genera daño y ese daño puede ser muerte. Puede ser muchas cosas, entre ellas muerte. Muerte celular. Y el entendimiento y la creatividad, la imaginación, los avances tecnológicos, toda esta cuestión de cómputo, de ingeniería, de desarrollo de las ciencias materiales, todo eso junto con el interés en estas aplicaciones en la salud, siguieron y tenemos, ahora podemos tener imágenes tan bonitas de diferentes tipos de rayos X, imágenes de cerebros, de pelvis. Esta es una imagen de un corte. Imagínense que un cuerpo humano lo podemos ver como si fuera, en las direcciones como si fuera una barra del pan de caja de su preferencia. Y lo rebanan de la cabeza a los pies, estas rebanadas. Si yo de saco una de esas de su cuerpo y lo pudiera ver, le pudiera dar vuelta para adelante y por atrás, yo podría ver algo como esto. Esto aquí es un riñón, uno de sus riñones. Este de aquí es un pedacito del hígado de esta persona. Esto que se ve blanco, blanquisco, más blanco, es hueso. Esto que se ve en la orillita, así como una rayita blanca que va así, eso es la piel. Y entonces, con la radiación que se hace incidir en los cuerpos, podemos hacer eso. La radiación va a llegar a las células buenas, no tan buenas, medio malas, y va a haber efectos secundarios. En todas va a haber efectos. ¿Okay? Y yo no quisiera que se me viniera el tiempo, porque luego me tiendo a exceder, pero sin que... no, estoy bien. Estoy bien. Tú, niño, así.
me ayudas a leer el primer párrafo hasta el punto. Perdón, no sé cómo se llama, ¿no? Pero estaba viendo fijamente. Física médica es una rama de la física que comprende la aplicación de los conceptos, leyes, modelos, técnicas y métodos de la física para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. ¿Ese punto o Hasta el punto, hasta ese punto. Ya digamos el entendimiento y acotando ya más específicamente lo que hoy por hoy, no hace siglos, entendíamos como física médica. Es esto, y es simple y sencillamente tal cual, literal, es una copia de pantalla del documento que está publicado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el organismo en el mundo que emite las recomendaciones que rigen. No es una camisa de fuerza, pero son recomendaciones que todos los países miembros de esa organización están comprometidos a acatar. Entonces, aquí está la referencia. Eso se parece más a lo que hoy por hoy entendemos que es física médica. Y los profesionales que hacen eso, todo lo que dicen, pues se les llaman físicos médicos. Entonces, fíjense bien, está hablando de, otra vez, quiero que me lo lean así como si estuvieran en un concurso de oratoria. Allá en la esquinita, la que sigue, todavía en la esquinita, sí, tú. Me puedes volver a leer, pero así como si estuvieras actuando, así muy convencido. ¿De qué parte, qué cosa es? ¿Comprende qué? Comprende la aplicación de los conceptos, leyes, modelos, técnicas y métodos de la física para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Hasta ahí. Entonces vean, aplicación de conceptos, leyes, modelos, técnicas y métodos de la física tengo una razón de ser insistente. Para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Prevención, desde ahí empieza. Diagnóstico, saber qué pasa. Y tratamiento, ya que tenemos algo, cuyo manejo puede hacer a través del uso de la radiación en estos términos, de la energía en forma de fotones, de electrones. Y las funciones en general están, les digo ya, no es que pueda hablar yo de blanco y negro así tajantemente, ¿no? Pero hay asistencia médica, es decir, en los hospitales hay personas con formación en física que está encargada de, bueno, todo lo que cada quien pudo encontrar en su navegador, eso y más en la clínica, seguridad radiológica, protección del paciente, de los familiares. Hay ahí algunos debates en que hasta dónde, no qué tipo de especialistas, pero eso sí, ¿no? Y más en un país como el nuestro, que en esto hay pocas definiciones. Asistencia médica, investigación y optimización de ciertas actividades sanitarias. También la física médica, pues, naturalmente se enseña, ¿no? Entonces, los profesionales que hacen esto pueden estar en los hospitales, en la investigación, en la enseñanza, en todas al mismo tiempo, en una parte de una, a veces haciendo una, otra y otra por tiempos, por etapas, juntas, por separado. Tres son lo que se conoce como especialidades de la física médica. Y son la otra esquina. ¿Cuáles son? Aquí es el principio del segundo párrafo. La física médica incluye las áreas de física de la radioterapia, física del radiodiagnóstico, física de la medición nuclear y física de la protección radiológica. Dije tres porque la protección radiológica en realidad se involucra con todas. Puede ser consideradas como una especialidad aparte y también tiene sus beneficios de verlo así, pero estructuralmente, de acuerdo a lo que tendríamos que estarnos especializando y enfocando, son
radioterapia, radiodiagnóstico y medicina nuclear. El radiodiagnóstico en realidad es muy grande, ¿no? Es radiología, radiodiagnóstico, radiología intervencionista. Hay diferentes tipos de energía, voy a decirlo así, fuentes. Puede ser uso de radiación. Ahorita hablé prácticamente de radiación ionizante, pero también está la parte no ionizante. La radiación no ionizante también tiene lo suyo para que sea explotado para tener imágenes y tener diagnósticos. Aquí dice, ¿no? Otras áreas, por ejemplo, que además de la radiación ionizante, no ionizante a través de resonancia magnética, aplicaciones de láser, ultrasonido, etc. De manera global, lo que puedo decirles es que toda esta parte de leyes, conceptos, tal, de la física, en verdad ha tenido un efecto invaluable y sin el cual no reconoceríamos la medicina moderna como la conocemos ahora. Por los cambios, ¿no? Los cambios en la atención médica. Vean, aquí puse imágenes de un quirófano. ¿Me quieres decir algo? Tenía una duda, lo de Agustín Arantes. Sí. Ya ve que decía que se enfocaba en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. La parte de diagnóstico puedo verla también en el tratamiento, pero la prevención, ¿cómo sería? Sí, lo queremos ver que en palabras así muy rápidas es lo que le antecede al diagnóstico. Por ejemplo, has escuchado que a las mujeres a partir de cierta edad y hasta cierta otra edad las mandan a que tengan un estudio que se llama mamografía. Es un estudio de la forma de la morfología interna de la mama. Cada tanto tiempo, y ahí buscan la presencia de algún tumor. Está relacionado con, o sea, quiero ver algo, por lo tanto tengo que diagnosticar, entre comillas, que está sano o que está enfermo, ¿no? Pero la prevención tiene que ver con estos estudios que hay que estarse haciendo, hablando de, digamos, algo como muy específico, de manera recurrente. Entonces también en eso hay mucha ciencia detrás, hay muchos aspectos que tomar en cuenta respecto a cómo tienen que estar operando estos equipos, los controles, las características del tipo de imagen, la calidad de la imagen, para que, si bien es cierto, vas a tener una imagen del paciente, no ocurra daño, porque es radiación, al final de cuentas estás haciendo incidir a una persona. Y ahora imagínate una persona, una mujer que además de la mamografía, pero el ultrasonido, pero se cayó en la radiografía, pero una tomografía y luego una resonancia magnética. Entonces la dosis, que por ahí alguien dijo que se me había salió de los Grays, colación. Hay una cantidad que se llama dosis, que es de interés en todo esto, que tiene que ver con la energía que llega al cuerpo a través de estas fuentes de radiación. Pues resulta que se va sumando, esto se suma. Y ya nunca, digamos, nunca lo puedes ignorar, ¿no? Siempre tener una exposición a la radiación y luego otra y otra en el mismo lugar, ya hubo un daño que a lo mejor las células, voy a hablar así, palabras muy alegres, andan ahí medio mareadas, ¿no? Y luego le das otro golpe y pues a lo mejor quedó más amolada y no se recupera esa célula hasta que puede morir. A causa de golpes constantes. Es mucho más complejo que eso, pues, pero más o menos. ¿Sí? Entonces, a ver, esta hora está pesada esta hora. Ellos eligieron. ¿Mande? Ellos eligieron la hora. Sí, claro. Ellos me refiero a los administrativos. Ah, ellos dijeron. ¿Qué ven? A ver, ¿podemos ir por otro número, doctor? Sí, claro. 23. ¿Qué ves? ¿Qué ves en esta primera imagen? Un consultorio muy rudimental. Bueno, todavía
no tenía todo ese equipamiento que ya se ve. ¿Como de qué año dices? Ay, esto es como del año pasado. No, yo digo que es como a finales del siglo XIX. O sea, como 1790 y algo. Por ahí. Pues vean, este es un quirófano. Es un quirófano. Y el 22, a ver, profesor, ¿quién es el 22 de nuestros alumnos? Bueno, es que no están pagados. Ah, perdóname. Sí, sí. Bueno, ahí pon el dedo donde quieras. ¿No? Sí, claro, claro. López de la Cruz. López. ¿Y acá qué ves, Alberto? Un consultorio actual lleno de aparatos. Esto, aquí tiene un tubo de rayos X. Así, nada más. Muchas otras de estas otras máquinas, no necesariamente con radiación ionizante, también tendrán que ver con radiación no ionizante. Y ese es un quirófano típico, estándar, ¿eh? O sea, en cualquiera que entren va a haber un tubo de rayos X o algo que se parezca a los rayos X o algo que se parezca a energía o radiación que va a ir al paciente. Es inconcebible la medicina moderna sin estos, sin esta incursión de la física en ella. Y estos cambios están fundamentados, como dice acá, pues obviamente en la ciencia, pero no nada más la ciencia, ¿no? La ciencia sí por sí misma conceptualmente pues, no hace nada, ¿no? Hay que aterrizar, hay que gestionar, hay que innovar, hay que producir, por decirlo así, los robots, los aparatos que hacen eso, entonces pues hay que innovar, ¿no? Innovar, hay que gestionar los cambios mucho más allá del concepto. ¿No? Y voy a monitorear el efecto, si es necesario cambiar, si no, si se quiere así, por un tiempo, por cuánto, pues hay que cuantificar. Entonces, todos estos pues, métodos de la física y las matemáticas aquí metidos, pues ya es inevitable, ¿no? Ya no tengo que convencerlos de cómo va la medicina y la salud con la física y las matemáticas, ¿no? En realidad van ahí junto todo. Les decía, las especialidades de la física médica, ya las hablamos, nos dan imágenes de diferentes tipos, representaciones, son modelos de alguna forma de los cuerpos humanos. Y la energía que hacemos incidir, esta es la representación en color de esa dosis, de esa energía que se va depositando por ahí, el daño, un reflejo de cierto daño que puede causar, con colorcitos. Este es un corte, como que les decía hace ratito aquí, a la altura más o menos de la mandíbula. Esta es una imagen de una cosa que se llama tomografía por emisión de positrones. Más física no puede haber ahí, ¿no? Tomografía por emisión de positrones. En el caso de la radioterapia, lo que queremos es maximizar la efectividad del tratamiento, es decir, concentrar la energía en un cierto lugar donde sabemos que queremos hacer daño y minimizar los efectos secundarios. Entonces, mucho de lo que hacemos, en particular mi área es esta, radioterapia, entonces cuidar, preocuparnos, saber cómo va la física detrás, para poder entender si esto que estamos midiendo, contando, tiene sentido, no tiene sentido, está bien, está mal. Pero no sé por qué es tan importante eso. Y entonces, pues ya uno cuenta, ¿no? ¿Qué haces de herramientas? Esto se llama histograma, que espero no tener que explicar qué es un histograma. Cuenta cómo van las cosas donde yo quiero y donde yo no quiero. Y la expectativa es que podamos tener un efecto. Estos son imágenes, ahora imagínense que la barra la agarro, por entonces ahora la voy a rotar y va a atravesar el cuerpo humano de derecha a izquierda, estos planos. Y ahora lo ven de frente, lo ven de los ojos hacia la nuca y van cortando en planos, se llaman coronales. Y este es un plano de esos, más o menos a la altura por atrás de la nariz.
¿Sí lo ven? Todo lo demás es un cerebro normal. Esto de aquí, por ejemplo, esta que parece como pequeño gusanito, es uno de los órganos encargados que podamos ver. Se llama quiasma cerebral. Y esta bolita de aquí no es normal, es un tumor. Y después de recibir radiación, ya 2 años después, ¿ven alguna diferencia? ¿Qué diferencia ven? Disminuyó, pues, muchísimo, ¿no? Este paciente en un punto tenía mucha afectación en su visión por la presencia de esto, está muy cerca de los órganos que controlan la vista. Después de esta reducción ya no tiene más efectos. ¿Qué más podemos esperar? Ya me imaginan este corte, ¿no? Otra vez estas 2 riñones, esta columna. Este es un corte visto así como el otro plano parado de frente en la misma dirección. Este paciente tenía un tumor aquí arriba del riñón. Esta imagen con colores es una tomografía por emisión de positrones, que donde hay tumor, decirlo así muy llanamente, me da más brillo. No solo, si miras mucho más que donde decimos, todo el cuerpo en realidad hay brillo, pero los médicos, radiólogos especialistas en ver estas imágenes me dicen, mira, es que hay un tumor. 6 meses después, tuvimos que aumentar mucho el contraste en la imagen, hasta se pintó mucho el riñón, por decirlo así. Y casi no alcanzaba a ver el mismo brillo que estaba antes del tratamiento. Esto es antes del tratamiento, después del tratamiento, 6 meses después. Era un tumor que por ahí estaba presente y empezó a perder su capacidad. Esas células van perdiendo su capacidad de vivir, van muriendo poco a poco. Y así podemos. Pero bueno, por otro lado, es inevitable hablar de los riesgos. Hay una institución, este instituto, ECRI, cuyas siglas significan esto, Emergency Care Research Institute, que hacen investigaciones y publican, a cada año publican este folleto que habla de dispositivos asociados a la salud en los diferentes ámbitos, prevención, diagnóstico y tratamiento. Y publica lo que ellos conocen como el top 10 de dispositivos que representan un peligro para la salud. Son dispositivos médicos, o sea, que tienen su finalidad bien definida y que al mismo tiempo representan un riesgo para la salud. Ya se imaginarán que estos que usan radiación, pues, puede que estén ahí, ¿no? En esos top 10. ¿Alguien vio de qué año era esta? 2011. ¿Cuál es el primer top 10, el número 1 del top 10? ¿Alguien? No está en inglés, pero creo que sí lo pueden leer. ¿El número 1, profesor? ¿Quién es el que llegó primero? Bueno, no llega primero. Bueno, el que se anotó primero. Eso tampoco puedo saber. Lo sé, no me listo y cada quien tiene como. Oh, qué barbaridad. Bueno, entonces, ¿y qué aparece primero? Yael. Medina. Yael. ¿Sí puedes leer esto? A ver qué dice. Una sobredosis por ahí. Y algunos otros errores, dice ahí, ¿no? De la radioterapia. Radioterapia, estos tratamientos tan bonitos que les presenté antes, qué bonito que le quitamos los tumores a los pacientes, voy a decirlo así muy, muy alegremente. Tomen mis palabras con reserva, por favor. No sean tan literales. Es simplemente compartir conceptos, ¿no?
sobredosis por radiación, por máquinas que en lugar de hacer esto, bueno, pueden hacer esto, pueden hacer lo que vimos ahorita, ¿no? Pero al mismo tiempo, por alguna razón, tuvo una sobredosis en otro lugar. 2011 era el top 1, bueno, era el 1 del top 10. Y el 4, ahora yo digo que Aileen, ella sí me se suma. ¿Qué dice que es el número 4? La dosis alta de radiación para escáneres de dosis altas por radiación a pacientes, a personas que tienen que recibir estudios de tomografía axial computarizada. ¿Quién ha tenido necesidad de ir a un lugar de estos y que obtengan una tomografía de ustedes? 1, 2, ¿qué más? 3. ¿Nada más? ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué grupo tan sano, profesor! Son del Polis. Yo también soy del Polis, que contar. Qué bueno que no han tenido necesidad. O alguien que conocen, que hayan escuchado, que digan, tengo que tener. ¿Alguien? Todos conocen a alguien que ha tenido necesidad. Pues bueno, hace apenas ayer, ¿no? 2011. Estaba esas máquinas. Esto es un instituto muy serio, búsquenlo por ahí. Espero que todo lo que estoy diciendo, si es nuevo para ustedes, vayan y pongan en duda lo que les digo. Dije yo, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si le sigo buscando? ¿Qué pasa? Bueno, pues si en el 2011 era, pues todo el mundo se puso las pilas y ya no podemos obtener esto con nosotros. 2018. Tiempo suficiente, dije, bueno, pues esperemos 5 o 6 años que está pasando con esto. Número 7. ¿Quién me gusta por aquí? Nuestro compañero que tiene el cubrebocas negro. Número 7. ¿Lo puedes leer? El que estoy bien. Negro que estoy bien. No, allá atrás. Sí, tú. ¿No se alcanza, no? Acércate. Así todos se levantan, se despiertan, respiren. Inadecuado uso de herramientas de imagen digital Que llevan a exposición innecesaria de radiación. Muy bien, muchas gracias. Uso inadecuado de imágenes digitales que llevan a la exposición a la radiación. Hay una palabra ahí fundamental: innecesario. Digo, si el paciente se va a beneficiar de un diagnóstico por recibir la radiación, eso es necesario. Pero, pues hay niveles. Se puede conseguir el diagnóstico médico certero, oportuno, con el mínimo de radiación a los pacientes. Pues sí, resulta que sí hay un mínimo, hay técnicas que ayudan a equilibrar esas cosas. Y los físicos que trabajan en las áreas con enfoque a radiodiagnóstico, radiología intervencionista, esta es parte de sus funciones. Ellos entienden la física, entienden cómo funcionan los dispositivos para conseguir que las imágenes que los radiólogos revisan e interpretan tengan la calidad para poder realizar el diagnóstico certero y al mismo tiempo no haya radiación, exposición a la radiación de manera innecesaria. Si somos estrictos, todos los hospitales, todos los lugares donde hay un tubo de rayos X, donde hay un tomógrafo, donde hay un resonador, donde hay un ultrasonido, donde hay cualquiera de estos dispositivos médicos, lo ideal es que hubiera una persona que estudió física
y luego siguió un camino para especializarse en entender todas estas cosas que están en los hospitales. En México no tenemos el camino marcado bien a bien aún. No quiero entrar en el tema espinoso, ese es un tema espinoso, déjenme continuar, por favor. Si alguien me quería preguntar de eso, no me pregunté. Así más o menos nos vemos. ¿No viste, no? En los equipos, mis colegas, hay muchas imágenes muy bonitas en la página de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina. Mañana hay un seminario, por cierto, buenísimo, de una chica especialista en radiodiagnóstico, la jefa de la área física médica de una institución muy bonita, creo que está haciendo un trabajo fabuloso, que es Salud Digna. Con los físicos, quiere que los físicos estén donde están sus equipos. Y mañana nos va a hablar de eso. Entonces, pues aquí hay fotos muy bonitas de lo que hacen muchos colegas, estás viendo esto, subimos todos los físicos, podemos contribuir en imágenes para la difusión y el reconocimiento de la profesión, que todavía está en pañales. Y bueno, me gusta porque también podemos hacer investigación en área preclínica. Antes, mucho antes de que cualquier cosa llegue a los pacientes, se hace, entre otras cosas, en animales clínicos. Pero no, en algún punto todo esto pues llega a los pacientes. Entonces, desde la trinchera de los que estamos en la física aplicada a la medicina, cuando conocemos de la física, cuando conocemos qué cosa es un tubo de rayos X, cómo funciona un tubo de rayos X, cómo funciona en escalas macro, ¿no? Como para producir haces de megaelectronvolts. En la medida en que sepamos esto no es un 2, 3, 4 en un examen, 8, 10, 6. No, es la afectación en alguien que se puede ver así. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Entonces, si sacamos 5, digamos pensando en mi examen estoy haciendo cosas que van a afectar a las personas. Mientras mejor calificación tengo, voy a pensar algo así. Insisto, muchas palabras alegres estoy diciendo, ¿no? Frases alegres. Mientras mejor es mi calificación, mejor es la calidad de mi trabajo y mejor es el impacto, es positivo el impacto de mi trabajo para ellos. Y en el fondo, ellos no son solo ellos, si lo vemos así. Son ellos y sus familias, sus círculos sociales, profesionales. Entonces, la capacidad de impactar en la vida de muchas personas es enorme. Para bien, pero también en contrasentido. Regresando al libro, solamente para seguirnos motivando a que en el tema de las perspectivas, que es lo que estamos trabajando todo el rato. Uno de los primeros autores del libro da una descripción detallada de los orígenes, de la historia de la física médica y cómo ha cambiado los descubrimientos, un poco lo que he estado trayendo. Entonces, para que no se les olvide, verdaderamente, esta es una perspectiva muy importante que resume y lo dice mucho mejor, lo dice escrito magistralmente todo este paso que les hice yo ahorita desde los 300 a.C. hasta hoy. Particularmente voy a tomar una de las historias que vienen en este libro, muy reclutas. Estoy segura que todos pueden tener acceso a algo. ¿Para qué les platico yo algo que ustedes pueden revisar? Esta persona, Dr. Lee, él trabaja en la Universidad de Stanford y escribe uno de los capítulos que se llama así, nada más para la referencia. Y él nos dice, nos comparte en su historia, su perspectiva de esta profesión que salva vidas. Es un pequeño párrafo nada más del libro y tomé lo que me interesaba para esta sesión.
dice, bueno, pues el cáncer, creo que todos estamos de cierta forma cerca, o hemos sabido, escuchado, o estamos al menos relativamente familiarizados con la palabra, con la enfermedad, y que, pues en el fondo uno siente miedo, ¿no? Imagínense nada más que ya tienes cáncer, pues sí, miedo. Lo primero, creo, es el miedo que da por la relación con el desenlace de esa enfermedad. Y ciertamente, pues es una enfermedad que mucha parte emocional está asociada al miedo y mucho tiempo está en las mentes de los pacientes, de sus familiares, a través del miedo. Ciertamente a lo largo de la historia, pues, este flagelo, así lo pone él, así lo etiqueta en su libro, esto es literal, una parte traducida, pues frecuentemente sabemos, escuchamos que conduce a la muerte. Es raro que sepamos los detalles, salvo que estemos muy cerca con la persona, pero sí, esencialmente la muerte va a ser el desenlace de todos, ¿no? Y el paso por ahí, pues a través del cáncer, puede ser de muchos tipos. Pero en esencia, lo primero que pasa por uno y por nuestras familias es el miedo, por mucho tiempo. Ya hoy en día, como dice el doctor, pues se puede, hay cierta expectativa de recuperación, al menos transitoria, temporal. Y vean, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos estima que hoy por hoy la supervivencia a 5 años, es decir, el tiempo que hay entre el diagnóstico y la muerte de la persona, ha aumentado en 67% para las personas diagnosticadas con esta enfermedad. 67% en los últimos 10 años. Y vean, en los últimos 50 años, estos avances, digamos, contando en la época moderna, pues hoy podemos contar esto por esa influencia, esa incidencia de los físicos en la medicina. Los físicos y muchos otros profesionales, pues, pero en esencia, generados por los conceptos desde la física. Y aquí después meto otro ejemplo de otras de estas cosas que puede hacer para salvar vidas. Esto que ven aquí como oscurito en relación a otro, este es un hígado. Esto que ven como oscurito es el tumor en un hígado. Recibe radiación. Antes de recibir la radiación, miren que esta es la imagen de una tomografía por emisión de positronas, que ya les dije que brillante en estos términos es que hay un tumor. Empiezo a dudar si esto fue 3 o 6 meses después. Analizados de la misma forma, voy a decir así. Pues ya no se ve. La parte metabólica de cómo viven las células del tumor ahí, baja muchísimo. Tratamiento igual, tomografía por emisión de positrones, es una cosa sensacional. Técnica, ¿no? 6 meses después, 3 meses después, aquí sí, vean, ya prácticamente ha bajado muchísimo. Veanlo así, más brillante, más enfermedad, más inmune, después de tratamiento. Aquí hay otro. Y entonces, ya casi para terminar, en esencia, voy a súper resumir todo lo que he venido diciendo. La física médica la podemos entender como la aplicación, hace ratito estaba una definición más completa, ¿no? Leyes, conceptos, técnicas, herramientas, bla, 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 de la física en prevención, diagnóstico y tratamientos de enfermedades a través de las diferentes técnicas. Radiodiagnóstico, radiología intervencionista, medicina nuclear y radiología. La protección radiológica en todas ellas. Y es un área de la especialización dentro de la física que también incluye el mismo nombre, pero para un profesional en el hospital, es decir, física médica. Pero somos físicos implantados en un área que tiene que ver con la salud. Entonces, además de toda la física, todas las leyes, todos los conceptos, todo lo que he hablado ahorita, uno tiene que
situarse y aprender a trabajar en el área de la salud, donde hay muchas otras habilidades que no necesariamente estamos como tan hábiles. Todos son físicos, o casi todos, ¿no? Profesionales afines, seguramente pasaron por una carrera que al menos tenía mucha física, muchas matemáticas, espero. No sé, en sus escuelas, aquí en esta misma escuela donde yo soy egresada, felizmente, orgullosamente de mí y de todos los egresados, que seguramente si pasaron por lo que pasé, tuvieron muchas experiencias que los hacen suficientemente reconocibles. Pudimos haber pasado por toda la carrera, al menos en aquel entonces, no les voy a decir cuánto hace que salí, pero hace muchos años, prácticamente sin dirigirle la palabra a nadie. Y salía además con honores. Tu lápiz, tu papel, tu computadora, ya había computadoras. Una calculadora científica, los tres, tampoco una así super lápiz, papel, actitud, ganas de trabajar, ganas de estudiar, suficiente. Si entraba alguien decía buenos días, buenas tardes, buenas noches, mientras menos ganen, mejor. Así estudio más, tengo más tiempo, tal, salí con honores, mención honorífica, graduada por promedio, que resulta que me gusta la física y que le tengo que hablar a la gente. No solo le tengo que hablar, además hay que los modos, ¿no? Está bien, pues es parte de esto, ¿no? Trabajar en equipo, ¿qué es eso de trabajar en equipo, por Dios? Pues sí, trabajar en equipo, hablar inglés, sí, también. Entonces, pues, insertarse en el área de la salud, uno tiene que aprender muchas habilidades que no necesariamente, no sé ahora, a lo mejor sí se equivoca, a lo mejor ahora sí nos enseñan a trabajar más en equipo, esta cierta suerte de habilidades, no lo sé. Honestamente no lo sé en la licenciatura. Entonces hay que hacer mucho más que la física, que lo que sabemos de la física. Primero la física, y después las otras habilidades. Estas son importantes. Una de esas cosas en el área de la salud que debemos de comprender es que prácticamente partimos de la premisa que es inevitable cometer errores en algún punto. Entonces uno trabaja con estrategias, pues probablemente sabiendo que van a existir de alguna forma, tratando de minimizar la frecuencia de ocurrencia, minimizar la severidad de los daños, etc. Pero, pues resulta que, yo solamente como un ejemplo, me gusta mucho este texto, está muy bien explicada la fundamentación de esto que les estoy diciendo, los invito a leerlo, está libre en la red, eso no ocupa ni Springer, se llama así, to err is human, errar o cometer errores es humano. Vean, esta es una publicación asociada a un análisis del sistema de salud estadounidense. Y finales de 1990. Ellos reportaban en un análisis de su sistema de salud completo, sistema de salud, no estoy hablando de radiación y completo. En ese entonces, por ahí en 1999-2000, ellos estimaban que podían encontrar o asociar casi 44,000 muertes, 44,000 personas que murieron, no solo fueron afectadas, murieron a causa de un error que se pudo haber prevenido. Claro que, como todo, ellos estiman que no se reportan todos los que ocurren. Ocurren muchos más de los que se reportan. O se encuentran o se asocian muchas más muertes que las que se reportan o se registran o se identifican como causadas por
algo que podía prevenirse. Entonces ellos dicen, igual cuentas alegres, un poco justificadas, igual que yo, que el doble. Entonces, pues, hasta 98 personas pudieron haber muerto al año por errores que podían prevenirse. Entonces, si vamos a estar insertados en el área de la salud, son cosas que debemos de conocer y buscar estrategias para minimizar no solamente las muertes, sino la incidencia de los errores en general. De repente me entró la curiosidad y dije yo, 1999, ¿cómo estaremos en épocas más recientes? ¿Quién me comparte algo que crea? ¿Qué cree que después, no sé, 10 años después o algo así, cómo andarán esos números? Es pura imaginación, ¿eh? Es pura imaginación. Si no hay voluntarios, ahorita buscamos un voluntario. Allá, a ver. Yo pensaría que son series menores, ¿no? A ver, ¿por qué pensarías que sean? Pues porque estamos desarrollando ciertamente esta tecnología y como está, digamos, no tan desarrollado, o sea, apenas está faltando esta tecnología y la física integrada a la solución de estos problemas médicos. Entonces, yo diría que al igual que en todas las otras ramas de la ciencia, pues seguiríamos mejorando, ¿no? Digamos, antes no teníamos tecnología y ahora ya tenemos más tecnología, ¿no? Entonces, ciertamente como que la tecnología nos ayudaría a reducir el número de errores. Porque más avanzada la tecnología venga, pues el intelecto humano, digamos, pues ya no habrá tanto margen de error, ¿sabes? Ya está programado y así tiene que ser. Y ya no habrá. Yo difiero un poco con eso, porque precisamente un caso mencionado de tener una máquina que daba dos tipos de variaciones, una de alternativo, otra más baja, y se alineaban de manera manual, pero cuando pasaron a la parte de programación estaba mal programada y de vez en cuando la máquina aventaba radiación muy potente sobre los pacientes. Entonces eso también de que la tecnología y la programación depende. Qué interesante las dos intervenciones. ¿Alguien, cómo te llamas ahí atrás? Donovan, así como que súper positivo, ¿no? Dice, sí, la humanidad puede, sí, aprender de sus errores. Sí se puede. ¿Y tú cómo te llamas? Jaime dice, bueno, sí, pero pues yo he sabido como que la cosa va diferente, ¿no? ¿Quién levanta la mano? Bueno, yo creo que tengo la autorización como interpretar porque yo creería que pues que hay muchos especialistas que se encargan de minimizar estos errores, pero lo cierto es que yo imagino que continúan y que quizá incluso han aumentado, pero no por los temas de los especialistas, sino por la corrupción, porque también justo el año pasado salieron muchos casos de hospitales donde habían estas deficiencias, como por ejemplo que los desinfectantes eran rebajados y muchas personas morían por infecciones. Entonces, pues creo que esa es una de las causas, y no son errores, son cosas que se deben de la corrupción. Sí, difíciles de luego de cuantificar, ¿no? De asociar o de reportar, muy bien, digo, todo esto junto, ¿no? Todo esto y más. ¿Quieren que les diga qué encontré? Sí. Ándale, sí, una apuesta, profesor. Los superpositivos. Los que pidan conozco las pizzas de unas pizzas para el próximo seminario, me va a estar. Pues por ahí me entró la curiosidad, dije, ¿qué pasa? ¿De verdad somos así conscientes, no? Raciocinio, tecnología, interés, compromiso con el prójimo. Me encontré esta referencia después haciendo 2013. 2013. A ver, ¿recuerdan qué año era el anterior? 14, 15 añitos, ¿no? Por ahí. Así, cuentas altas, como las que estoy haciendo ahorita. Y es una revisión de una estimación, otra vez, de daño a pacientes asociados a los cuidados hospitalarios. A ver, profesor Daniel, el segundo que está en tu lista. Vega, Juan Carlos. Juan Carlos.
¿Cuántos dice por año? ¿Y la de antes cuánto era? Pero 44 muertes, pero que viven el doble. Aquí también está el doble. O sea, estas son como los 44,000. ¿Quién sigue en la lista, profesor? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Son sí se está aumentando, pero es por el número de intervenciones. Sí. Digo, entonces, si hacemos el análisis, porque antes había menos intervenciones. échense a los artículos. Ahí está el análisis. ¿Sí? Hay muchísimas cosas. ¿Cuántas veces más es? Así, ¿cuánto? Sí, multiplicado. ¿Cuántas? 4 o 5 veces, ¿no? 5 veces más. 5 veces más. 5 veces más. Pero si se analiza desde la frecuencia, puede ser menor. No sé el número de intervenciones que hayan revivido. No, ni yo. No, se trata que estamos en cuentas alegres. Sí, nada más. Para que se den una idea. Y si les cae la curiosidad, búsquense está libre. Búsquense la de To Err is Human del 99, búsquense esta de Atracto. Ciertamente hay muchas aristas, que la población ahora vive más, que se hacen más estudios, que sabemos más, que ¿no? Somos más, ¿no? Todo el número de intervenciones, muchísimas las cosas, la corrupción, o sea, está todo adentro, ciertamente. Pero así pues, o sea, no es lineal pues la cosa. Pero, pues, los errores siguen ocurriendo y como desarrollando nuestras funciones en área de salud es algo con lo que debemos siempre de considerar, de estar atentos, justo para que la calidad de nuestro trabajo se inspire en ser cada día. No se me debe de olvidar que todos los días me puedo equivocar y un error puede tener consecuencias terribles, muy bondadosas y muy terribles. Pues por eso constantemente se realizan esfuerzos, ¿no? En mejorar tipo radioterapia, radiocirugía, técnicas de evitar la dosis innecesaria para diagnósticos certeros, y los documentos abundan, las razones que reportan pues es faltas de entrenamiento, de competencias o de experiencia, muy importante, fatiga y estrés, diseño pobre o escaso o nulo de procedimientos o guías de trabajo, sobreconfianza en los procedimientos automatizados, además de tipo de poco ni hace todo, pobre comunicación en el equipo de trabajo, la estructura jerárquica departamental y pensar que por precepto, porque lo digo yo, se va a hacer. Yo soy mamá de un niño y ciertamente a mí me gustaría decirte porque te lo digo yo, lo vas a hacer, pero no pasa con ustedes, que ya están grandes, pues menos con las criaturas, ¿no? Entonces menos cuando estamos en ambientes de trabajo complejos, ¿no? Los niveles de habilidades que han desarrollado los miembros del Estado. En general, el ambiente de trabajo también impacta en la ocurrencia de estos errores. Cambios en los procesos que luego no se comunican bien, no se familiarizan bien. Todo eso puede dar lugar a errores. Y los errores, accidentes, y me voy para que puedan tener su participación, nada más les voy a mostrar 2 ejemplos de accidentes. En cirugía, una técnica de las más modernas, en lo que a radioterapia se refiere. Se da radiación en campos muy pequeños, ultra pequeños, chiquititos, como de 4 o 5 milímetros, el tamaño del campo así, la radiación, no tienes que fue como una lámpara chiquita, 5 milímetros, de radiación de tipo 6 megaelectronvolts, por ejemplo, 6 megaelectronvolts, y llega al cerebro, en una dosis altísima, inimaginable. Resulta que cuando eso pasa y está bien hecho, se puede curar una enfermedad que se llama neuralgia del trígeno. Por ahí han escuchado a las personas que dicen que les duele la cara, que hay dolor facial, les duele la cara y les duele la mitad de la cara. Y hay personas que incluso han llegado a suicidio del dolor incontrolable. Una de las posibles razones es una cosa que se llama neuralgia del trigémino, un nervio que pasa por el cerebro y dando radiación a dosis altísimas. Está demostrado
que hay un efecto benéfico en la reducción del dolor. ¿Por qué afecta más a la mujeres? Pues mal hecho el tratamiento ocasionó la muerte de esta persona. Por ahí del 2010-2011, en el The New York Times salió un reportaje gigantesco que se llamó The Radiation Boom, así como dice ahí. Si ustedes entran por curiosidad al New York Times y por ahí le ponen Radiation Boom, todavía se pueden, aunque son muy viejas, por ahí se llegan a encontrar algunas notas de estos reporteros. Se agarraron pero de bajada a los accidentes de radioterapia. Semana tras semana posteaban notas con accidentes ocasionados en el área de radioterapia. Pues este fue uno de ellos. ¿Quién encontró los errores? Pues los pacientes se dieron cuenta cuando de repente estaban muriendo sus pacientes. La muerte es uno de los posibles riesgos, pero nomás como dicen en el rancho, por no dejar. Pero desde que llegue uno y otro, pues son varios pacientes. Se pudo haber mejorado de muchas formas. También en el mismo reportaje de New York Times, igual otra paciente que tenía que irradiarse por un tumor que se llama schwannoma vestibular. Es un tumor relativamente pequeño que afecta el área de la audición. Benigno. O sea, no es un cáncer, pues. Pero es un tumor que ahí afecta, en fin. Una de las opciones de tratamiento es con radiación. Hubo una mala calibración, un mal análisis de lo que conocemos como los campos pequeños, la dosimetría de campos pequeños, que genera lo que ha generado muchas más veces de la que nos gustaría contar, la muerte de varios pacientes o efectos secundarios totalmente indeseables y totalmente improbables. O sea, si las cosas están bien hechas, esto no pasa. Entonces, pues con todo y eso, bueno, antes ¿quién lo encontró? Pues ¿quién encontró que estaban saliendo malas cosas? Pues de repente los pacientes, pues sí, pero como que nadie le brincaba. Ese es un posible efecto secundario, pues sí, no le tocó. La biología, la alta sensibilidad, posiblemente atribuirle al paciente. Puede ser también. Pero llegó un físico médico, resulta que el hospital tuvo suficiente dinero para contratar a alguien más. Seguramente alguien nuevo, nuevas ideas, más fresco, que había atendido un curso específico para hacer estos cálculos. Se dio cuenta y dijo algo más. Después de decenas de pacientes tratados de manera equivocada, eso está bien documentado. Por capacitaciones. Uno quisiera pensar que cualquiera, nada más porque yo tengo ganas y porque quiero, puedo. Sí, pero no. Sí, pero después de trabajar mucho, estudiar mucho, orientar bien, encontrar los flujos de preparación, de formación adecuados, sí. No nada más porque quiero. ¿Hemos aprendido de los errores? Me pregunto yo, pues PROCIS, que es una base de datos, ahora sí específica de oncología, de radioterapia, europea más esencialmente. Hace unos ayeres, también en 2010, ellos estaban reportando, no tengo aquí el dato, pero 1074, creo que aquí no dice el número de días, pero yo hice el cálculo y era 1 cada 3 días. Un error cada 3 días. Tiempos modernos. Homo sapiens, sapiens, sapiens. No es suficiente. O sea, no es suficiente una cosa. Es todo. Es poner atención en todo al mismo tiempo. Aquí nada más vean, particularmente en esta técnica, quienes encuentran los errores de manera más frecuente son los profesionales que se llaman técnicos radioterapeutas, que son los que atienden al final de la cadena del proceso, son los que atienden a los pacientes.
Entonces esos pacientes pasaron un montón de etapas previas y los errores iban hasta el técnico radioterapeuta, fue el último que dijo, algo raro, veamos. Conclusiones. La verdad está en blanco. Me gustaría, con todo esto, que en realidad pues, se les queden de tarea. No hay una conclusión, es una carta abierta, una invitación a que quienes tengan interés pues sigan pensando, sigan preguntando, y si quieren información más específica, cualquiera de las referencias que les hable, yo la tengo con mucho gusto. Me lo puse ahí, mi correo electrónico es muy facilito, M Hernández B de bebé, soy Mariana Hernández Jorques, mhernandezb@pnmx, con mucho gusto, si no, en contacto el doctor también me localiza, les comparte, estoy totalmente abierta a compartir cualquier comentario, experiencia o duda que tengan que les pueda resolver, con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Conclusiones? Ahora no son preguntas, ahora son conclusiones. ¿Preguntas? ¿Conclusión o preguntas? No, conclusión sobre lo mismo. Es difícil que un hospital reporte sus errores. Aunque puede ser fácil para ellos detectarlo, no cualquier hospital dice cuál es el error que ocurre, porque eso implica mucho. Bueno, y si lo hace adentro, ¿no? No tiene por qué, tampoco tiene por qué decirlo al mundo, ¿no? Digo. Pero para la cuestión de la cuantificación o de no, estas son, pues omitidas, pero estas son bases de datos anónimas. Muchas son anónimas. Son iniciativas de sociedades, justo que saben esto, ¿no? Justo porque hoy en la mañana daba otra conferencia, atendí a otro grupo con un tema similar. Les decía que pues prácticamente somos como hijos de la cultura del castigo, ¿no? De la cultura punitiva. Te equivocas, te castigo. Desde chiquito, te equivocas, vámonos una nueva. Ahora ya eso está más mal visto, pero te equivocas y un grito, en fin. A todos nos ha pasado y nos va a seguir pasando. Más cuando tengan hijos y no tengan. O sea, es una cultura difícil de deshacerse, uno trabaje, por más que trabaje y por más ganas que tienes. Creo, es una opinión personal, que venimos de esta cultura y cuando nos equivocamos, el castigo, ¿no? Y cuando nos equivocamos y lo que hacemos es que provocamos la muerte de alguien, imagínense, por decir algo, es bien difícil, súper difícil. Sí. Entonces, muchas organizaciones, sociedades, en fin, lo que hacen es pedir retroalimentación de manera anónima. Y así es como se pueden cuantificar y tener la idea de qué está pasando. En el fondo no lo sabemos. La realidad así, plana y llana, no la conocemos, pero pues nos podemos dar una buena idea con estas iniciativas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Conclusión? Es más una pregunta. Para los alumnos de la licenciatura, ¿qué materia recomienda usted que uno debería llevar aquí? Híjole, no, ese es de esos temas espinosos que no quisiera hablar en este foro. Con mucho gusto, me puedes contactar directamente y yo decidiré, después de un análisis, como qué cosa puedo compartir. Mejor escríbame, visítame en mi oficina en la 228. Pero la física básica no la puedo mentir. No, la física básica. ¿No? O sea, física, estudia física. Tu línea de física. Así a grandes rasgos, pero si quieres detalles, pues. Así es. ¿Alguien más? Está la que es no ionizante. Toda la radiación que es no ionizante a la fecha no ha aparecido algo que digas como un efecto secundario nocivo tipo radiación ionizante. Hay otras cosas. Por ejemplo, los resonadores magnéticos que es radiación no ionizante, son típicos que entró con no sé qué cosa impactada,
de cierto material, es un imán, la resonancia magnética es un imán gigantesco, es una bobina así. Lo llevó, lo jaló, se pegó contra el magneto y tuvo fricciones. No por la radiación en sí, o sea, los accidentes y los efectos en esos otros sistemas son de otro tipo. De los que estaba hablando hace rato, no. Ultrasonido, resonancia magnética. En esencia, toda la radiación que es no ionizante, el efecto en las células es distinto a la ionizante, que es de lo que hablamos ahorita, ¿no? Básicamente, nada que no sea como recuperable y la célula puede seguir viviendo igual de feliz que antes. ¿Hay más? Desconozco si sea parte del procedimiento, pero me estaba preguntando si existe algún tipo de registro para los pacientes que están sujetos a este tipo de procedimientos, de que recibe radiación ionizante sobre ellos, que tengan un registro personal de qué tipo de radiación recibió y dónde. Sí. Más cuando estamos hablando, es más estricto el control cuando estamos hablando de la radiación asociada al tratamiento. La radiación asociada al radiodiagnóstico no está tan regulada hoy por hoy que tengas esos registros en México. Sería bueno tenerlo. Sí. Al menos cada quien tenga el suyo. Eso es segundo. Cada quien tenga el suyo, su registro de cómo va con eso, porque los hospitales el sistema hospitalario no te da para tener esas bases de datos cruzadas y que tengas una cuantificación universal. No a mí. Sí, claro. Okay. Comentó que al principio, ¿no? O sea, evidentemente entra la radiación al cuerpo y después más adelante dijo que sí puede llegar a afectar no solo a las células cancerígenas, sino también a las células sanas. Mi pregunta es, se supone que si dentro del cuerpo no están directamente atacando una zona, ¿los órganos que atraviesan antes de llegar a esa zona también se ven afectados directamente? ¿O puede haber cálculos o ciertos parámetros o ciertas cosas que ustedes pueden hacer para evitar eso? O por ejemplo también la piel, que evidentemente la tiene que atravesar, ¿no? La piel no se ve afectada directamente y no puede ocasionar cáncer de piel, eso se conoce. Sí a todas sus sí afecta a todo, sí pasa por todos, sí hay daño, sí hay estrategias de minimizar, para minimizar los daños. Algo que se me queda una pregunta, como una duda cuando toman estas placas, específicamente la placa tiene que ser de cierto material para que se vea ese contraste. Sí, tiene que ser de un material que reaccione ante la incidencia de la radiación. Generalmente son algunas combinaciones ahí químicas, de cuando llega la radiación pasa algo químico ahí y entonces tienes ese contraste. Como, no sé, como cuando revelan las fotografías. Literal, ¿no? Sí tienen que tener, muchos por ejemplo son de plata, tienen ahí combinados de plata, que pueden cambiar de alguna propiedad química, que hay un cambio de color, y entonces es una propiedad, la radiación genera un cambio químico que a su vez genera un cambio, por ejemplo, en el color, y es lo que te da la interpretación. Pues sí. ¿Cuál? Generalmente no sabemos bien a bien de qué están hechas estas cosas, son secretos de fábrica, pero tendrá que ser algo que reaccione a la incidencia de la radiación. Sí, claro. Ah, ya dijo que es no. Pero no dije que fuera la última, ¿vale? En la reducción de compositrones, los tumores salen más, digamos, más intensos, con una intensidad más alta. Compositrones. Radiación para tratamiento no hay. Son fotones, electrones, a veces partículas pesadas, protones. Positrones no. Los positrones se usan, digamos, como consecuencia de un efecto anterior, una emisión, un efecto a través de una emisión de positrones, y que tienen es una cosa compleja y que se usa en medicina nuclear, pero para el diagnóstico. Toda esta parte de positrones, de los positrones es para el diagnóstico. Tratamiento protones, electrones, fotones. Y la duda es, ¿qué es lo que hace que los tumores precisamente salgan más con una intensidad más alta?
Se inyecta al paciente una cosa que se llama radiofármaco. Es un producto que tiene una cinética corporal benigna, digamos, no dañina para el paciente, tipo agua con glucosa, algo. ¿Eso es un medio de contraste? Funciona como medio de contraste, pero por ejemplo en la tomografía uno lo usa un medio de contraste algo que sea más atenuado, ¿no? Para el caso que pregunta de positrones es más bien como funciona como medio de contraste porque te da un contraste, ¿no? Da una diferencia entre una cosa que lo tiene, no, pero por ejemplo si es glucosa, te inyectan agua glucosada. Resulta que las células de cáncer o células tumorales en general, en el caso de la glucosa, demandan más glucosa. Son células que se están dividiendo más rápidamente que otras, que las vecinas. Entonces, cualquier función celular requiere de glucosa. La división mucha más glucosa que algunas otras funciones celulares. Entonces, donde hay tumores, hay células que se están dividiendo, digamos, sin control. En todo caso, se dividen más que las células circundantes. Entonces llaman a la glucosa y resulta que lo que inyectas es glucosa y va pegada con un elemento que tiene, por ejemplo, cierta capacidad de emitir radiación por recargamiento radiactivo. Pues va, bueno, hay diferentes tipos, pero entonces resulta que va a haber radiación. O sea, donde va la glucosa va a haber radiación. Ahora necesitas el proceso de detectar esa radiación. Entonces, donde había más glucosa, resulta que hay más radiación, y entonces eso brillante quiere decir que había más radiación. Y en los procesos de detección, pues se detectó en un cierto lugar, había más glucosa, y por lo tanto, hay algo que llama glucosa ahí. Puede ser un tumor, puede ser otras cosas. Todas las células, si se vieron ahorita, muchas cosas pintaban, porque todas las células hacen procesos que demandan. La cuestión es ese contraste entre lo que es más y lo que es normal. Entonces ahí lo que tienen que los radiólogos, que son los médicos nucleares, que son los especialistas en interpretar eso, saben qué cosa es normal y qué cosa no es normal. Una pregunta para... Bueno, habíamos en uno de los artículos que decía que es muy común la sobredosis en ciertos ¿cómo se llama? Que los procedimientos pueden ser con sobredosis de este procedimiento, ¿no? O sea, con sobredosis de la radio, algo está de más. Hay un límite de estudios radio que se pueden hacer, radiológicos que se pueden hacer a una persona, suponiendo que vives la mala suerte, que todo te sale mal, o todo está mal contigo. Si los necesitas, no. En ese aspecto no, por eso tiene que estar justificado. Tiene que haber una justificación de que se exponga la radiación a cualquier individuo y después tiene que haber procesos de optimización. Entonces, no. Es que tiene que ser algo Bueno, yo tengo el correo de la doctora. Si alguien lo necesita, ya lo digo, se puede contactar directo con ella, me puede pedir a mí o directamente a ella. Y escuchemos la última pregunta. Este sí es el bueno, con relación a lo que preguntaba mi compañero, tengo entendido que, por ejemplo, la tomografía computarizada también se usa en algunos casos para detectar cierto tipo de fracturas. Y como lo mencionaba, de no exponerse, digamos, sin necesidad a dosis de radiación, ¿hay algún tipo de control para saber cuándo utilizar una tomografía o una radiografía simple, por ejemplo? No. Es como simplemente caes en las manos que tienen la habilidad de pedir para ti lo que es mejor para ti. Tú vas a un especialista que tú consideras que es el que debe visitar y él te dice una radiografía, o él te dice una tomografía, o él te dice una resonancia magnética, o te dice una tomografía por emisión de posiciones, y eso haces, ¿no? Es más al te azar. pones en, no es al azar. Lo decide un especialista, pero no hay una guía así que digas tú, no, el especialista, o sea, el especialista es el que sabe.
qué es lo que te va a pedir, y basado en evidencia también, obviamente. Pero pues es una ciencia, tú sabes que no es exacta. Pues le agradecemos otra vez a la doctora. Que avala que estés aquí, pero no es todo, como a todo conferencista previo y a ti también, pues, para que sigan surgiendo las ideas. ¿Vale? Pues sí, era mucha glucosa, sí, muchas gracias. Sí la necesito porque no dormí preparando esta cosa. Muchas gracias. Ojalá haya dejado un granito. Todos. Gracias.